Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Sí, se escucha. Gracias, gracias. Escucho, profesor. Excelente. Vamos a ver alguna duda o aclaración sobre los puntos vistos en la primera unidad que habilitamos la semana pasada. Todo en orden, fácil. Bien, el día de hoy hemos habilitado las unidades 2 y 3, que son las que vamos a estar trabajando esta semana. Permítanme compartir pantalla para ir mostrando el contenido. Perfecto. Hay alguien que me está pidiendo que le comparta el enlace. Vamos a compartirle el enlace con el grupo de WhatsApp. Un momentito. Porque lo compartí por correo electrónico también, ¿no? El día de hoy. Perfecto. Bien, entonces la semana pasada vimos algunos puntos sobre algunas funciones sobre copiado, pegado, cómo nosotros desplazarnos, las opciones de pegado, mover información de un lugar a otro. También estuvimos viendo las diferentes formas que puede adquirir el cursor. También eso lo vimos la semana pasada. Entre algunas funciones de lista personalizada que también vimos con los días lunes, martes, miércoles, los meses del año, los números en secuencia. Todo eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, esta semana vamos a estar viendo las unidades 2 y 3. En la unidad 2, vamos a estar viendo el manejo rápido de información. Tal y como habíamos visto anteriormente, la unidad cuenta tanto con su instrucción como la guía teórica que vamos a trabajar también. Aquí está un breve resumen de lo que se va a ver en la unidad. Bien. Y aquí tenemos la guía ya como tal de la unidad. Manejo rápido de la información y formato. Vamos a ver un poquito más de formato. Ya aquí se trabaja en detalle la parte de lista personalizada, los diferentes formatos de celda o los formatos de datos, bien, que pueden ser insertados en una celda. Muy importante esa parte. Vamos a estar viendo también por acá. Formato de números, formatos de borde, fondos de celda y así sucesivamente. Esta guía es bien rica en contenido.
Y por acá tenemos lo que son las combinaciones de tecla más utilizadas. En la primera sesión también les comenté que una de las formas más rápidas de trabajar con Excel, irónicamente, quizás ahora no lo entienden muchos de ustedes, pero más adelante lo van a entender. Se van a acordar de mí. Es que ya cuando usted aprende a desarrollar la herramienta y es parte de su día a día, de sus labores diarias, usted va a buscar la manera de ser más eficiente, más eficiente. Entonces ya quizás desplazarse con el mouse desde este punto donde está el reloj hasta la parte superior para buscar una opción, aunque usted lo haga súper rápido, se va a encontrar que quizás quiera mejorar eso para que sea más rápido y usted pueda ser más productivo. Entonces ahí es donde entra, vamos a ver, dice Alfie, que no me puede escuchar bien. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, se escucha bien de este lado. Ok, bueno. Alfie, no sé si quieres entrar nuevamente. Puedes salir y volver a entrar, a ver si hay algo ahí en la sesión que tengas abierta. O verifica las bocinas, ¿no? Entonces, les decía, van a ir buscando formas de agilizar el trabajo. Y realmente, sin lugar a dudas, esta es una de las formas más rápidas de hacerla, pues no tenemos que desplazarnos desde el punto A hasta el punto B, atravesar la pantalla completa para nosotros poder ejecutar una opción o una función. Entonces, aquí están las combinaciones de tecla que ya se invocan a través del teclado. Si yo llamo Excel por acá, por ejemplo, me voy a dar cuenta de que cuando me posiciono encima de una de estas opciones, me indica el nombre de la opción, me indica la combinación de tecla en paréntesis con las cuales puedo invocar esa opción utilizando el teclado, y debajo una breve descripción de dicha función. Bien. Entonces van a darse cuenta que según voy pasando por encima de ellas, me van a ir cambiando el nombre, la descripción y la combinación de teclas. ¿Lo ven? Aquí también se ve esto. Entonces, muy importante, aquí les da una breve descripción de lo que hace cada combinación, qué función invoca y las diferentes funciones. Hay varias, ¿bien? Están por acá. Pero un punto muy importante acá es que, por ejemplo, si yo quisiera guardar un documento y mi Excel está en español, como es el caso, yo podría fácilmente con control, la tecla control más la tecla G, guardar el archivo. Bien. Ahora, estas combinaciones de tecla cambian porque la G es de guardar. Van a cambiar dependiendo del idioma en el cual esté mi sistema. Si mi sistema estuviese en inglés, entonces ya para yo guardar un archivo no sería control G, sino que sería control S de save, que es la palabra, la letra de la palabra que significa guardar en inglés. Bien, entonces ahí nos damos cuenta de que las combinaciones de tecla pueden cambiar dependiendo del idioma del sistema. Entonces, según usted vaya familiarizándose con el sistema, va a llegar un momento que ya usted va a saber muchas combinaciones de tecla. Entonces, bien importante conocer eso. Parte de lo que vimos la semana pasada del autorrelleno, cuando hacemos el arrastre en las listas personalizadas. Y la lista personalizada como tal, que estos son los pasos para nosotros crear nuestra propia lista. Bien, si siguen estos pasos van a crear su propia lista. Si se fijan acá, tenemos las más utilizadas, que son las que vienen por defecto, ya registradas en el sistema. Pero si usted quiere crear una nueva, puede simplemente seguir estos pasos y colocar los nombres separados por coma acá. Más adelante vamos a mostrar cómo hacer eso. Bien, entonces en este caso la guía tiene 17 páginas
Nada complejo. Bien, lo importante acá es, y aquí empezamos a ver el formato, los diferentes formatos que hay, que también es parte del contenido que vamos a ver el día de hoy. Tenemos un foro en el cual se le pide que explique en cuáles casos usted aplicaría la lista personalizada. O sea, si usted maneja productos, si maneja artículos, nombres, o no sé, tasas de préstamo, productos. Entonces, aquí usted va a colocar su participación de cómo esto le podría ayudar a usted. Bien. Si yo quisiera agregar una lista personalizada, simplemente vengo aquí al opción archivo, opciones, y cuando me aparece la pestaña de la ventana de opciones, aquí tengo la pestaña avanzadas. Si doy un clic acá, puedo desplazarme hacia abajo. Y aquí voy a encontrar un botón que dice modificar listas personalizadas. Vuelvo atrás. Inicio, opciones, avanzadas, y aquí debajo tengo modificar lista personalizada. Claro, aquí yo tengo más que frecuento crear algunas, pero por ejemplo, si vemos esta que son de vehículos, si se fijan aquí están separadas por comas, pero ya cuando usted le da a agregar, el sistema le agrega acá y aquí se visualiza de esta forma. Bien, si yo le digo aceptar nuevamente, y acá le digo por ejemplo Honda, ya ella automáticamente va a la lista personalizada y si hay una lista que empiece con Honda, ya entonces ya continúa con la secuencia. Si la secuencia se acaba acá en Hyundai, ella y yo sigo seleccionando más celda, ella me repite la secuencia. ¿Está bien? Entonces, a esto se le llama lista personalizada porque yo la puedo personalizar a mi antojo. Luego tenemos el audiovisual, en el cual vamos a mostrar tanto las fuentes, formatos de fuente, alineación, números y fecha. ¿Qué les pareció la experiencia con el audiovisual? ¿Fue de gran utilidad? ¿Alguno lo pudo visualizar? Sí, excelente, excelente. Muy buen material, muy buen recurso. Me alegra mucho, muchas gracias, de verdad. Esa es la idea, bien, de que ustedes vayan utilizando estos recursos que son de gran utilidad para lograr el aprendizaje y los objetivos que tenemos en esta estación formativa. Entonces, en cuanto a la actividad, es esta que está acá. Está compuesta por 3 hojas, el formato de fuente y alineación, formato de número y el formato de fecha. Son estas que están. Por ejemplo, el formato de fuente y alineación nos dan este contenido y aquí tenemos las instrucciones de lo que debemos realizar. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí me pide que el formato al texto que está en la celda A1, y aquí continuamos identificando las celdas, debemos aplicar la fuente Arial Black. O sea, me coloco acá y aquí yo tengo todo lo que son las fuentes. Las fuentes son el tipo de letra que yo puedo colocarle, diferentes tipos de letras, todo esto que está acá son tipos de letras diferentes que yo puedo utilizar. Bien, la puedo buscar de manera en orden alfabético o también la puedo escribir acá arriba, Arial Black. Entonces aquí me van apareciendo, miren acá. Entonces hay varios tipos de Arial. Yo voy a elegir la que se llama Arial Black. Luego me pide que asigne un tamaño 14. En este caso, aquí yo puedo agregar los diferentes tamaños a la celda que ya yo tenga seleccionada. Bien,
Miren cómo va cambiando simplemente con yo estar posicionado encima. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo valores que no son, la mayoría son pares. Si tengo la necesidad de insertar un número, un tamaño de letra que sea impar, como el 17, el 19, el 21, el 25, no lo puedo seleccionar acá, pero sí lo puedo aquí arriba digitar, presiono Enter y ya ahí se queda asignado. Bien, entonces es una forma de nosotros poder hacer esa inserción de esa forma. Pero aquí me pide el número 14, que es este que está acá, y está el número par y está visible. También me pide que utilice el formato negrita. El formato negrita es este que está acá, que permite que se vea el texto un poco más oscuro. Como por defecto nosotros utilizamos una fuente que es oscura, como el Arial Black, cuando nosotros aquí colocamos la función de negrita, no vamos a notar gran cambio en el texto. Pero sí, una forma de fácil y rápida de yo identificar qué formato tiene asignado una celda en específico es precisamente yo seleccionar esa celda. Si se fijan, estoy seleccionando estas que tienen el formato por defecto, que es tipo de letra Calibri, y el tamaño 11 sin ninguna de estas funciones activadas. Pero si me posiciono en esta, que ya yo apliqué un formato, miren aquí el formato que ya yo había aplicado previamente. Y esa es una forma de yo poder identificar que usted realizó la tarea correctamente. Que ya todo lo que dice acá, cuando yo seleccione una u otra celda, debe coincidir con lo que me va a arrojar el sistema aquí en cuanto a configuración. Bien. Entonces, a eso se refiere. Luego me pide un color de texto azul y un color de relleno celeste. Ya aquí el color no va a ser tan exigente, ¿verdad? Vamos a dejar aquí que ustedes elijan uno de su preferencia. El color del texto es aquí en la A y el color del relleno de la celda es acá donde tenemos esta latina. Bien, entonces, pues así podríamos nosotros colocar. Muy importante, las celdas cuando yo estoy trabajando, tengo dos modos de trabajo. Tengo el modo selección, que es en el cual estoy ahora, en el cual cualquier función o opción que yo aplique a esa celda se va a aplicar a todo el contenido de la misma. Bien. O sea, a todas estas letras que están dentro de esa celda. Ahora, está el modo edición, que es cuando yo le doy doble clic y se van a notar que acá hay algunas funciones que se desactivan. Bien, y hay otras que se quedan activadas. Y es que, por ejemplo, yo puedo seleccionar parte de este texto y agregarle un color de texto distinto. Bien. Esas funciones que me permiten a mí yo modificar de manera parcial el contenido de la celda o agregarle un formato de manera parcial son las que se quedan activas. Más las funciones que obligatoriamente deben aplicarse a todo el contenido de la celda se quedan desactivadas. Por ejemplo, si yo voy a alinear este texto, aquí tengo la parte de alineación izquierda, central y derecha. Perdón, izquierda, central y derecha. Bien, entonces, si aquí hacemos un breve ejercicio, si se fijan en el encuentro, yo no hago exactamente la secuencia del video que les proporciono porque precisamente el video está ahí. Ya ustedes, aquí me tomo más mi tiempo para detallar algunos puntos que entiendo son de real importancia o de una importancia relevante para que entonces ya ahí cubrir con esos puntos o con ese detalle que es necesario, que por cuestiones de tiempo no lo vemos en el video expreso. Bien, entonces miren, aquí yo brevemente me salté un poquito las instrucciones, pero es importante que conozcan esto. Yo amplié aquí el ancho de la columna y el alto de la fila. Bien, tenemos en las columnas, tengo un ancho de columna que me permite cambiar el ancho. Miren aquí arriba donde me aparece el ancho, ¿lo ven? Lo puedo hacer manual acá, como lo vimos anteriormente, con un doble clic. O también lo podemos hacer haciendo un clic derecho y aquí tengo la opción ancho de la columna. Bien, insertando aquí el valor que yo quiera, ella se va a colocar más ancha o menos ancha. Bien. Si lo hago en la fila,
la fila no tiene un ancho, sino una altura, aquí me dice alto de la fila. Bien, entonces ya aquí yo puedo hacer también el ajuste. Si ya yo tengo una numeración predeterminada que utilizar. Bien. Entonces eso es en cuanto a eso. Pero por lo que vine acá es por ajustar, por agregar un formato parecido a lo total. En Excel tenemos dos tipos de alineación. En Word, por lo regular, hay una alineación que es una alineación horizontal. Bien, en Word me permite alinear el texto o a la izquierda, o en el centro, o a la derecha, o justificar para que todo quede bien cuadradito. Bien, en Excel tenemos que cada celda tú puedes darle una alineación específica. Bien, esta celda puede estar centralizada, pero esta puede estar alineada a la derecha, pero esta puede estar como está, alineada a la izquierda. Y así sucesivamente, cada celda puede ser una isla totalmente independiente de las otras celdas. Bien, entonces, bien importante esa parte. En cuanto a la alineación, en Excel tenemos dos tipos de alineación. Tenemos la tradicional, que es la horizontal, utilizada por Word, ¿verdad? Que me permite alinear en el eje del horizonte, a la izquierda, en el centro o a la derecha. Y tenemos aquí arriba una alineación vertical, que es la que me permite que en la altura de la fila yo pueda posicionar el texto en la parte inferior, en el centro o en la parte superior. Bien. Hay personas que dicen, prefieren aquí centralizar en la forma vertical y centralizar en la horizontal, y ya el texto ahí le queda en el surco, en el centro de la celda. Bien, entonces, bien importante, quería eso recalcarlo para que lo tengan en conocimiento. Entonces, ya aquí me está hablando del relleno, del centrado respecto al eje de la tabla, que es lo que acabamos de ver. Luego me pide que haga una inclinación en un ángulo de 10 grados. Este texto yo puedo inclinarlo, clic derecho sobre la celda, formato de celda. Y aquí tengo la opción de alineación. Bien, cuando tengo aquí la opción de alineación, aquí yo puedo indicar a cuántos grados yo puedo inclinar, ya sea a mayor o menor de 0. Bien, entonces ahí si son 10 grados, como me pidió acá, el texto se vería más o menos de esta forma. Bien. Yo podría inclusive aquí colocarlo totalmente vertical, el texto, para que así, si quiero como que se vea una palabra como escrita de arriba hacia abajo, podría utilizar la alineación para esa función, para esa tarea. Luego nos piden que al texto que se muestre en la fila 3, que es este que está acá, voy a darle un formato número 13, cursiva, ya vimos aquí cómo agregar eso. Centrado horizontalmente, ya vimos acá cómo hacerlo. Colocar un color y un texto de relleno de esta forma. O sea, que esas funciones vimos cómo hacerla, que ustedes ya la pueden trabajar. Luego nos pide que al texto desde A4 hasta F20, o sea, desde acá hasta acá, yo también le aplique centralizado vertical y una fuente Arial. Y luego nos pide que al texto de las celdas A22 y B22 aplicar el comando ajustar texto. Aquí tengo A22 y B22. Y aquí vamos a hacer una pausa, pues esto no lo hemos visto. Es que, por ejemplo, si se fijan acá, me posiciono acá y dice responsable de la, y aquí en la barra de fórmula me dice selección. Luego aquí me dice Blanca Torres. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay un contenido de ese texto que nos está mostrando. ¿Por qué? Porque la columna no es suficientemente ancha. Pero cuando voy a ampliar una columna también debo tomar en cuenta lo siguiente, que quizás la hoja no es lo suficientemente grande en cuanto a ancho se refiere para permitir que yo pueda ampliar más esa columna. Por ejemplo, si aquí yo vengo a archivo, imprimir, él me da una vista previa de cómo se va a ver el documento impreso antes de imprimir. Por ende, si yo tengo que hacer algún ajuste, porque veo que no se está mostrando como yo quisiera, entonces puedo verla acá, ver cómo quedó, ajustar nuevamente
Si se fijan aquí, ya hay un texto que nos está mostrando. Voy a reducir un poquito esto. Bien. Y si ahora vuelvo nuevamente a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que todo el texto ahora se visualiza por aquí. Bien. Entonces, la vista previa es muy importante para eso. Pues, entonces ya vemos que modificar el ancho de la columna B no es una opción. ¿Por qué? Porque va a quedar parte del texto fuera de la hoja. Entonces, ahí es donde entra la función ajustar texto. La función ajustar texto lo que hace es esta que está por acá. Ajusta texto, especialmente el largo, en varias líneas para poder verlo todo. O sea, yo voy aquí a modificar el alto de la columna, que no me afecta para nada, pues el ancho va a seguir siendo el mismo. Selecciono mis dos celdas y una vez utilizo esta función, es lo que hace que distribuye ese texto que nos está visualizando en la altura de la celda que yo previamente le otorgué. Bien, entonces ya una vez utilizo esa opción de ajustar texto, ya me doy cuenta que con simplemente ampliar un poco, modificar el alto de la fila, ya es suficiente para que se muestre el contenido completo sin la necesidad de que el contenido se quede fuera de la hoja. Bien. Entonces luego por acá nos pide que debemos aplicar los bordes de línea delgada. El contorno de toda la tabla debe haber una doble línea azul. Y luego debajo de la fila aplicar una línea roja. Miren, en cuanto a lo que son el borde, si bien es cierto, estas cuadrículas que están acá son visibles para nosotros en este momento, lo cierto es que cuando vamos a archivo, imprimir, esas líneas son imaginarias. Esas líneas son para nosotros poder identificar la separación entre una celda y otra. Se utiliza esa cuadrícula. Bien, pero no van a salir impresas al momento de imprimir. Entonces, cuando utilizamos el borde, sí logramos eso. Entonces, yo puedo aquí seleccionar este cuadro y acá tengo las opciones de borde. Yo puedo seleccionar si quiero todos los bordes, si quiero un borde exterior grueso, si quiero algo bien personalizado también lo puedo hacer por aquí. Entonces, por ejemplo, aquí me pide aplicar borde de línea delgada negra. Entonces, aquí yo lo aplico a todo. Aplico esa línea delgada negra, ya aquí ven, se ve que está aplicado, es más negrito. Si voy a archivo, imprimir, puedo darme cuenta de que ya se aplicó y que ahora sí va a salir impreso. Bien. Entonces, otra opción es el contorno de toda la tabla. Debe haber una doble línea de color azul. Entonces, el contorno es esa línea perimetral de la parte de afuera de la tabla. Eso se le llama contorno. Bien. Entonces, si yo vengo por acá, me dice que una línea, doble línea de color azul. O sea, aquí voy a utilizar la opción más borde. ¿Por qué? Porque la opción de más borde me permite personalizar más. Por ejemplo, aquí yo puedo indicarle si el estilo del trazado, en este caso una doble línea, el color del trazado, en este caso va a ser azul, y en qué posición de la selección de la celda yo quiero que se muestre. Bien. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, contorno, que es la parte exterior, o si quiero que se aplique al interior, o si quiero que se aplique solamente a la parte superior de cada celda o de cada fila, y así sucesivamente. Bien, entonces, podemos jugar con todas estas, con todos esos estilos y formas. Entonces, si se fijan, aquí no apliqué nada, parece que no lo hice correcto. Nuevamente allá. Miren aquí donde la aplica, en la vista previa, lo aplica acá. Y ya, sí, miren acá cómo quedó aplicado. Bien. Entonces, básicamente aquí van a jugar con esto, los diferentes bordes. Y por último, acá en esta primera hoja nos pide que apliquemos la sangría. La sangría es entre C23 y C27. O sea, a este contenido que está acá,
que corresponde a las sucursales participantes. Hay una forma fácil de nosotros agregar sangría en Excel, que son utilizando estas opciones para disminuir y para aumentar la sangría. Bien, es una forma fácil de yo poder mover el contenido de una selección completa sin la necesidad de estar haciéndolo uno por uno y viendo acá y así de varios espaciadores. Bien, entonces, eso es importante que lo sepa. Si quiero reducir la sangría, la reduzco, la elimino o la aumento. En cuanto a los formatos, miren, en Excel se manejan diferentes tipos de formatos y es importante que manejen el concepto, pues el formato no es más que un enmascaramiento donde se muestra la forma en cómo usted quiere visualizar los datos, pero internamente los datos siguen siendo el mismo, siguen siendo los mismos. Entonces, estos son los diferentes formatos, los más utilizados, son estos que están acá. Entonces, por lo regular, todas las celdas de Excel nuevas se inician en un formato general. El formato general permite elegir diferentes, en este caso es un texto sin formato. Bien, todo esto que está acá, si se fijan, usted se posiciona acá, dice general. ¿Sí? Entonces, este sería el formato general. Aquí arriba le va a pedir que usted aplique el tipo de formato que debe aplicar, es este que está aquí arriba. Pues todos estos datos están en formato general. Entonces, por ejemplo, si aquí yo vengo y digo, bueno, el formato va a ser aquí millares. Esto de millares, yo le pongo acá el estilo de millares. Me puedo dar cuenta que ya él aquí automáticamente me le insertó una coma separadora de unidad de 1000 y un punto y unos dígitos decimales. Bueno, pero como les dije al inicio, esto es un enmascaramiento. O sea, si yo vuelvo acá y me posiciono justo acá, me voy a dar cuenta que aunque visualmente yo esté identificando la coma y los puntos decimales, en la barra de fórmula, que siempre va a ser su amigo fiel que les va a decir la verdad, me indica el valor real de esa celda. Bien. Incluso yo podría hacerlas en blanco, estas que están acá, seleccionarlas y aplicarle un formato de millares, por ejemplo, que es contabilidad. Y si me posiciono, por ejemplo, en esta que está fuera de la selección, esta va a seguir siendo formato general, más estas de acá siguen siendo contabilidad o millares. En esta que es formato general, si yo pongo 1000, me lo lee de esta forma, formato general, pero si yo pongo 1000 acá, doy a Enter, él me le pone la coma y los puntos decimales. Si voy al 1000 y la selecciono y veo la barra de fórmula, veo que es un 1000, muy corriente. Y si vengo a esta, también veo que es un 1000, muy corriente. Lo único que el formato que le estoy aplicando enmascara el contenido para que yo lo vea de otra forma. Bien, entonces, de esto que se trata. Entonces, la idea aquí es que ustedes vayan viendo la diferencia entre uno y otro. Sabemos, por ejemplo, aquí en el caso de contabilidad, cuando lo selecciono directamente aquí arriba, ya vemos que aquí entonces él me agrega un símbolo de moneda, bien, un símbolo de peso. Si aquí le digo, por ejemplo, formato moneda, y aquí podemos ir diferenciando, o sea, viendo la diferencia entre un formato y otro. Un valor porcentual, las fracciones, y el personalizado. El personalizado es si yo quiero darle algo adicional a lo que es ese enmascaramiento, o yo puedo personalizar ese enmascaramiento. Bien, por ejemplo, aquí, si yo quisiera que delante de cada valor me aparezca, por ejemplo, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Ok, continúo. Entonces les decía, si aquí yo quisiera, por ejemplo, agregar un texto con un valor personalizado, aquí entonces yo podría seleccionar más formatos.
Y aquí yo tengo como una versión avanzada de esos tipos de datos, en donde yo puedo inclusive aumentar las posiciones decimales que quiero manejar. Si es un banco, por ejemplo, que maneja 4 o 5 posiciones decimales, y yo puedo manejar esa parte. Si quiero utilizar separadores de miles o no. Esto es en valores numéricos, en moneda. Puedo seleccionar los diferentes tipos de moneda que quiero en el enmascaramiento. Pero ya yendo directamente, por ejemplo, al personalizado, acá personalizado, y aquí puedo indicar, por ejemplo, un texto, entre comillas doble, con Shift 2, por ejemplo. Es 2 puntos, Shift 2, y aquí pongo el valor numérico, los símbolos de número. Por ejemplo, el texto, todo texto, espacio, símbolo que yo vaya a colocar acá, siempre sean 2 puntos, punto y coma, deben estar insertados en comillas dobles, para que el sistema no lo vea como un parámetro, sino como un texto. Luego, los símbolos de número representan valores numéricos que pueden ser dinámicos, o sea, variables. Como en este caso, si se fijan, en la mayoría de los casos tenemos 2 posiciones numéricas. Entonces, por eso aquí yo puse 2 símbolos de número. Le digo acá aceptar y ya puedo darme cuenta que se ha insertado la palabra, el valor es, o sea, que si en dado caso yo tengo una necesidad puntual de agregarle a un número de datos un prefijo o algo así, lo puedo hacer bien fácil y rápido con este tipo de función. Pero como vuelvo y les digo, el formato es un enmascaramiento. Cuando le doy un clic acá, me doy cuenta que en la barra de fórmula solamente aparece el 93. El texto no aparece, aunque visualmente sí lo esté. Bien. Otra utilidad rápida que le podríamos dar a esto es, por ejemplo, imaginemos el caso que ustedes tengan que darle formato digital, unos 100.000 números telefónicos, por ejemplo. Tanto el número telefónico como el número de cédula y el número de RNC ya tienen un formato preestablecido. Entonces, yo puedo crear ese formato preestablecido y asignarlo a un grupo de celdas como esta, por ejemplo. Y acá yo puedo decirle formato personalizado, pero que en este caso, aquí yo defino la estructura que va a tener ese estándar. Por ejemplo, casi todos los números de teléfono inician con un código de área. Ese código de área está entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, esos primeros 3 dígitos numéricos representan dicho código de área, código país. Luego está un guión y luego tenemos 3 dígitos numéricos más que indican quizás la ciudad o el sector. Luego tenemos otro guión y tenemos 4 dígitos numéricos que pueden indicar la secuencia de números de ese circuito o de esa localidad. Entonces ya aquí yo tengo como una estructura que así mismo puede aplicar para la cédula, que es 001 guión, que al final serie guión tal. Entonces aquí yo puedo aplicar ese formato personalizado a estas celdas en blanco. Cuestión de que cuando Juan venga a digitar 809-555-8899, que presione Enter, ya él automáticamente aplica ese formato que yo le he aplicado a esa celda en blanco. Bien. Pero debo saber que debe haber un estándar de los datos para que esto se cumpla. Porque si en vez de yo insertar 10 dígitos numéricos, inserto 9, entonces va a quedar de esta manera. Bien, que no es lo que queremos. Pero esto también sigue siendo un valor enmascarado, ¿bien? Porque si se fijan aquí, en la barra de fórmula está el número completo, sin los guiones, sin los paréntesis. ¿Se entendió esta parte? Entonces, en esos escenarios que tengan esa necesidad, pueden trabajarlo de esta forma. En cuanto a las fechas, también tenemos formatos de fecha. Este es un formato de fecha corta, este es un formato de fecha larga. Están aquí a modo de ejemplo para que ustedes lo identifiquen. En cuanto a los días, si se fijan aquí tenemos días, semanas, meses
y luego tenemos años. Aquí él nos está pidiendo que hagamos lo que nos pide acá arriba, por ejemplo, abreviar el día de la semana. O sea, yo tengo todos estos datos y yo solamente quiero que me indique, quiero eliminar los meses y los años. Entonces yo puedo decirle aquí, formato personalizado, y aquí puedo indicarle, bueno, mira, tiene aquí el formato de fecha, día, mes y año. Entonces aquí yo puedo decirle, bueno, mira, solamente muéstrame los días. Con las 2D de los días, él me va a mostrar las dos posiciones. Bien, le digo aplicar, ya aquí él hizo ese cambio. Aunque los datos siguen estando acá, pero visiblemente no se muestran. Si quiero, por ejemplo, el día de la semana completo, perdón, me equivoqué. Acá es el día, solo el día. Aquí es donde aplican las dos. Solo el día. Acá. Personalizado, 2D. Acepto, aquí está. Ahora, en el día abreviado es cuando yo quiero decir, por ejemplo, el lunes abreviado, digo lunes. El martes, MA, MAR. Entonces, aquí en vez de tener 2D, voy a colocar aquí 3D. Y miren aquí ya como él me identifica lunes. Bien. Miren aquí como él me dice, ese día cayó lunes, cayó martes, cayó viernes, cayó así sucesivamente. Ahora, si quiero que sea el día completo, sería acá 4D. Bien, si se fijan, aquí sigue estando la fecha. Lo único, ya yo sé que el 25 del mes 11 del 2019 cayó lunes. Bien. Y este escenario, ustedes lo van a replicar. Todo esto está en el audiovisual. Lo van a replicar para los meses, sustituyendo la selección cuando vayan a personalizar esto. Lo van a sustituir en vez de la D de día, van a utilizar la M de meses. Y para año, en vez de la M de meses, van a utilizar la A de año. Bien, esa es la forma de cómo funciona eso y cómo trabaja eso. ¿Dudas, aclaraciones sobre este punto en particular? Vamos bien. Ok, mire, entonces, en cuanto a lo que respecta respecto a la unidad 3, ya aquí empezamos a profundizar un poquito más. Bien. En la unidad 3 vamos a ir viendo ya más operaciones, más cálculos, más fórmulas. Bien. Entonces, el material de apoyo ya se ajusta un poquito más hacia las fórmulas y funciones. ¿Alguien sabe la diferencia entre una fórmula y una función? Vamos a ver. Diferencia entre fórmula y función. ¿Qué es una fórmula y qué es una función? Bien, miren. El concepto de fórmulas radica acá, en lo que es ecuaciones que podemos trabajar a través de un operador. La fórmula por lo regular se trabaja de esta forma, símbolo de igual, se indican dónde están los valores ubicados, las celdas, y con un operador de suma, división, multiplicación, así sucesivamente, podemos hacer uso de una forma, ¿bien? Crear una forma. Ya en cuanto a lo que es la función, es un procedimiento guardado, un procedimiento grabado, que puede tener una o varias fórmulas. Bien. Así como yo puedo sacar el valor porcentual de un número, utilizando la fórmula, por ejemplo, si quiero sacar el valor, vamos a ver. Si quiero sacar, por ejemplo, el promedio de 100 y 100,
si lo voy a hacer manual o con el uso de la fórmula, tendría que decir, por ejemplo, igual a 100 más 100, y el resultado de esto lo divido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son 2 valores. Si hubiesen aquí 3 valores, entonces ya él automáticamente sería entre 3. Acá. Bien. Entonces, esa función, esa fórmula, yo la puedo hacer tal cual, con el símbolo de más y con el símbolo de división, de manera manual. Pero estamos claros de que aquí tenemos 2 operaciones. Tenemos una suma y luego el resultado lo dividimos. Bien. Entonces, ya en el caso de la función, hay una función que se llama promedio, que con simplemente yo indicarle cuáles son los 2 valores a los cuales le quiero sacar el promedio, ya ella me arroja el resultado. O sea que ya esa función guarda las diferentes fórmulas que son requeridas para arrojar ese resultado. Bien, entonces básicamente esa es la diferencia. Una fórmula es más manual y puede ser una o varias a la vez, pero si yo tengo que invocarla varias veces, tengo que digitarla y que insertarla varias veces. Mientras que en el caso de la función ya están pregrabadas y podemos utilizarlas cuantas veces queramos, con solamente invocarla por el nombre. Para que tengan una idea, Excel tiene un poco más de 400 funciones ya pregrabadas para el uso de nosotros. Entonces, aquí básicamente profundizamos un poquito más sobre lo que son las funciones. Y es importante aquí, vemos los diferentes operadores, que ustedes les den una ojeadita. Esta guía es importantísima que la manejen bien, o sea que denle una ojeadita. Si se fijan aquí ya va aumentando un poquito de página a 21. Entonces, acá tenemos 3 audiovisuales. Tenemos también un foro, que es este. Aquí se le pide que hable sobre los operadores, las fórmulas y demás. Un poquito de lo que ya hablamos. Y aquí hemos habilitado 3 audiovisuales, pues cada una de las actividades prácticas a realizar en esta unidad no es que son complejas, pero llevarlo a un audiovisual y explicarlo como queremos haría un solo audiovisual muy extenso. Y entonces lo que hicimos fue que hicimos 3 audiovisuales que están directamente relacionados sobre la actividad a cada una de las hojas. Si se fijan, aquí dice operadores aritméticos, y acá hace referencia a los operadores aritméticos de este audiovisual. Si vemos la siguiente hoja, nos dice operadores de concatenación y hace referencia específicamente a este audiovisual. Y por último, tenemos aquí el de suma, max y min, que es donde ya empezamos a utilizar algunas funciones de las más utilizadas. Entonces ya aquí tenemos la ejecución de cada una de esas funciones. Bien, entonces todas las actividades deben trabajarla hasta el día 6 a la medianoche, o sea, ya el próximo lunes a la medianoche, como fecha límite de entrega sin penalidad. Entonces, ya indicamos la semana pasada el procedimiento para agregar las actividades por esta. Entonces, brevemente, si aquí yo tengo la necesidad de utilizar, por ejemplo, un operador de esta forma, aquí me va indicando. Aquí yo tengo acá, tengo nombre y apellido, tengo un sueldo bruto y tengo un incentivo. Bien. Entonces, acá tengo el operador que voy a utilizar. En esta parte estamos haciendo uso de fórmulas, bien, no de funciones. Las funciones están acá. O sea, aquí debe ser todo manual. Entonces, aquí, por ejemplo, brevemente yo podría aquí decir que si utilizo el operador suma para indicar, para aquí tener mi nuevo sueldo bruto, yo puedo decir que va a ser igual a este valor que está acá, más este valor que está acá. Presiono Enter y ya aquí yo tengo mi primer resultado. Bien. ¿Se acuerda en la clase anterior que de las 3 posiciones que puede adquirir el cursor, en la parte inferior derecha tenemos esta cruz negra sin flechas? Bien, en esa ocasión nosotros hicimos un arrastre del día de la semana, lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo, y de un patrón
numérico, una secuencia de números de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, esa secuencia. En ese momento, sigue el patrón. Bien. Pero en este escenario, el valor que tenemos en esta celda es el resultado de una fórmula que hemos realizado. Excel lo que hace es que utiliza una referencia. Excel tiene dos tipos de referencia. Tiene tres, que son las referencias absolutas, referencia relativa y referencia mixta. Por defecto, Excel viene con una referencia que es relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Que relaciona el valor con el siguiente. Por ejemplo, si yo hago el arrastre acá, él automáticamente ya sabe que yo arrastré a la siguiente fila y como yo tenía un cálculo que sumaba estos dos valores y yo arrastré hacia abajo, en vez de que aquí me diga C5 y D5, que son estas celdas a las que está haciendo referencia, los valores 5 y 5, en el siguiente arrastre, él los relaciona y lo convierte en 6 y 6. ¿Para qué? Para que arrojarme aquí el resultado, pero de los valores de la siguiente fila. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera yo puedo seguir arrastrando hasta acá y cada uno de esos valores va a estar referenciado a la fila a la cual corresponde. Bien, entonces a eso se le llama referencia relativa. Ya más adelante, en intermedio, vamos a abundar mucho más en esos conceptos de absoluta y absoluto y mixta también. Bien, entonces, si continuamos por acá, por ejemplo, decimos igual, este caso nos pide que debemos sacar un descuento. Hay un valor porcentual que es el 2.5 para la ARS. O sea que yo podría decir que este valor va a ser igual al nuevo sueldo bruto por el 2.5% y ya él automáticamente aquí tengo ese resultado. Bien, claro, hay más formas de hacerlo y quizás más prácticas. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo este valor del 2.5%, lo arrastro hasta acá y quizás aquí no tendría mayor dificultad si tengo la necesidad de cambiar estos valores más adelante porque el valor porcentual aumentó. Bien, quizás yo agregando aquí una celda de control en la cual yo tenga el porciento y apuntando hacia él puedo arrastrar, cuestión de que si mañana esa tasa sube un 3%, yo puedo simplemente cambiar aquí de un 2.5 a un 3 y se aplique todo ese cambio en cascada aquí debajo. Pero por el momento vamos a ponerlo más completo, pero sí se puede hacer. Entonces aquí hacemos lo mismo, pero en vez de ser un 2.5% va a ser por 3%. Presiono Enter y arrastro hasta acá. ¿Por qué arrastro hasta la penúltima? Porque aquí tengo una columna que se llama total. Y ese total, así como yo, en este caso, equivale, por ejemplo, al total del sueldo bruto, bien, yo puedo aquí fácilmente utilizar en la pestaña de inicio, aquí tengo esta función que se llama autosuma, que la función autosuma lo que hace es que si yo tengo valores secuenciales que quiero sumar, colocar el valor en la siguiente celda en blanco, cuando yo presiono esta función, él automáticamente me calcula ese valor. ¿Lo ven? Lo coloco en la celda en blanco. Pero, así como yo hice un arrastre hacia abajo de manera relativa, o sea, de manera vertical, bien, yo puedo también hacer un arrastre de manera horizontal, de manera tal que el valor referenciado ahora va a ser esta columna que se está sumando, ahora esta columna y luego esta columna. Bien, entonces ese es el escenario. Deben realizar, según lo que digan los operadores, también deben realizar estos cálculos que están acá, que es en base al mismo sueldo bruto que tenemos acá, y realizando las operaciones que se les piden. Bien, entonces, ya en cuanto a lo que es esta parte de las de concatenación y de las funciones, tanto de suma como de esta que está acá, ya ahí los voy a dejar para que entonces ustedes lo trabajen con el audiovisual. De todas formas,
como punto básico, aquí simplemente va a cambiar la función. Van a seguir utilizando aquí los mismos valores, o sea que va a variar el resultado porque el valor que se está, el cálculo que se está realizando es lo que realmente difiere. Por ejemplo, si yo quiero insertar una función, de las que tengo guardada, la puedo invocar por acá, por el menú función, insertar función, que aparece aquí el asistente, y tengo varias formas de hacer la búsqueda. Aquí tengo las más de uso frecuente, uso reciente, son estas que están acá. Si quiero buscarla de manera manual, aquí tengo la tengo por categoría, pero si la quiero buscar de manera manual, le digo aquí todo, y aquí aparecen por orden ascendente, de manera alfabética, ¿ven? Aquí puedo nosotros hacer la búsqueda manual. Pero si quiero utilizar el buscador, también aquí arriba tenemos un buscador de fórmula. Si yo le digo, por ejemplo, suma, y le doy aquí al botón ir, aquí me aparecen todas las funciones que tienen que ver o que utilizan la sumatoria como parte de su ejecución. Entonces, por ejemplo, aquí tomo la suma, le doy a aceptar y ella me pide que inserte cuáles son el rango de celdas que yo quiero que sean ejecutados con esa función. O sea, aquí yo simplemente selecciono mi celda, miro acá, presiono aceptar y ya aquí tengo el resultado. Una más, si aquí le digo, por ejemplo, muy importante, muy importante. La función debe ser ejecutada. O sea, cuando yo le presiono aquí insertar función, yo debo de tener seleccionada la celda en la cual yo quiero que caiga el resultado. Bien. Entonces, si aquí yo quiero que caiga el resultado de match, acá, esta función, selecciono la función match, que en este caso lo que hace es que me devuelve el valor máximo de la lista de valores seleccionados. Y selecciono mis valores. Me dice que el valor máximo son 60.000 en la vista previa. Mírenlo acá. Si mañana de esa selección Vivian aumentaron el sueldo y gana 150.000, ya ese es su nuevo valor. Bien, porque él está todo el tiempo viendo ese rango de celda para identificar cuál es el valor mayor. Y así sucesivamente vamos a aplicarlo para cada una de estas funciones. Bien. Líderes, dudas, aclaraciones sobre lo que hemos visto, preguntas. Este es el momento. Todo en orden. Bueno, de mi parte, todo un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que la clase que les he impartido haya sido de utilidad, que hayan aprendido algo nuevo. Y será hasta el próximo martes. Tendremos ya nuestro último encuentro virtual. ¿Bien? Ya viendo las últimas 2 unidades de la semana 3. Ya en el transcurso de la semana vamos a estar evaluando lo entregado la semana pasada y les estaré retroalimentando por el grupo de WhatsApp cuadro para que vayan viendo sus avances. Así que si están pendientes de entrega, traten de hacerlo a la mayor brevedad. Y cualquier duda o aclaración, que sientas en la confianza de preguntarme por las diferentes vías que usted entienda poder. Hacen buenas y hasta la próxima. Bye bye.